Hola, bienvenidos nuevamente al repaso de esta lección de joven a joven. Para hoy vamos a tratar el estudio número 4. Recuerden que estamos estudiando estas bellas enseñanzas. Y para esta ocasión, Edwin, ¿cómo estás? Tenemos los jóvenes también podrán ser salvos. Cuéntanos, ¿cómo estás, Edwin? Muy bien, David, gracias a Dios, pues fue una semana llena de muchas bendiciones, un poquito fría. No Sí, sé, sí, llovió bastante todos los días y vas por allá en el campo, me imagino que... no, pasaba uno en la moto y tenía que subir, cargar uno la moto porque no podía pasar Pero no se por el cayó, agua. ¿cierto? No, gracias a Dios, no me Menos mal. caí, esta semana no pasó nada. Pues me alegra mucho, Edwin. Cuéntanos que vamos a estar hablando entonces con esta hermosa lección. Y la lección de hoy es muy importante. ¿Los jóvenes podemos ser salvos o qué otra connotación podemos darle a esto? Pues, David, a veces pues los jóvenes son como, digamos, Somos. digamos si somos Eso es. jóvenes, somos el qué decir de las personas. Ujú. Se Porque fijan mucho en sí, nosotros. si uno comete algo, que más que todo en los jóvenes cristianos, Total. usted no ha visto que pues, usted está con una persona inconversa, todo, usted tiene que ser una persona totalmente que no puede ni parpadear. Sí, El, es verdad. el por qué, porque ellos mismos lo están criticando por lo que uno está haciendo. Y sabes, Edwin, que eso es muy importante, inclusive dentro de la iglesia se ve bastante, si un joven falla, si de pronto hace algo que no está bien y alguien se da cuenta, es que la crítica, cuando digamos todas las miradas de la iglesia están sobre una persona, sea joven o adulto, eso pesa mucho, ¿no? Porque si uno cae, la idea no es ir encima de ese joven, sino, "Hey, vamos a ayudarlo, vamos a apoyarlo, sí, Sí, falló, pero pues hay que apoyarlo". eso. Y además, pues uno como joven, digamos que tiene muchas tentaciones, Sí, porque uno se está preparando para hacia un futuro, tanto en la vida espiritual como en la vida económica, así, sí, material. nuestra vida en la tierra, Sí. exacto. Y entonces por eso a veces la mirada siempre se centra en los jóvenes. O sea, los jóvenes supuestamente dicen que somos el futuro, mientras que no, el futuro Bueno, que pues nosotros ya estamos como ya estamos barbados y todo. qué vaina. Ya no estamos pasándonos un poquito de ese futuro, pero no, aún somos como ese estandarte que ahí está en la iglesia y ahí vienen los adolescentes y nuestros niños que igual mucho se fijan en nosotros. Un ejemplo, Edwin. A mí me pasaba cuando era conquistador, a los clubes, ¿no? Sí, Eh, que uno veía como, que uno veía como a los guías, como, uy, la élite de la iglesia, los guías sí, mayores, su ¿cierto? uniforme, y uno, uy, ¿qué Exacto. es Entonces uno esto? ve, uno los va visualizando y uno va diciendo, uy, interesante llegar hasta allá y que nuestra vida joven sea proyectada hacia algo bueno, ¿sí? Y que podamos apropiarnos de las cosas buenas, pero sí, los jóvenes sí tenemos como ese peso encima de que están los ancianos de la iglesia, los diáconos, siéntese, no se paren, no rían, no hagan. Entonces Claro, como todo eso es importante guardar reverencia, no queremos decir que usted en la iglesia pues vaya a correr por donde sea, pero sí es importante que tampoco lleguemos al extremo de eso. sí. O sea, es muy importante de que nos entiendan como jóvenes, pero nosotros como jóvenes tenemos una responsabilidad muy grande. Dice el espíritu de profecía que los jóvenes van a terminar la predicación Y en los el mundo. niños también, ¿no habla sobre los niños también? Sí, los niños y todo, sí se habla, o sea, hay la forma de predicar el evangelio. Entonces, como jóvenes podemos ser salvos. ¿Y Sí, por qué podemos ser salvos? Porque un Jesús murió por nosotros para darnos esa gracia inmerecida. amén. Y esa es nuestra gran esperanza. Entonces, Sí. para empezar a solucionar esta duda del día de hoy con esta lección, los jóvenes sí podemos ser salvos. Entonces, Edwin, quiero leer un pasaje aquí importante que a manera de introducción me gustó. Dice, todos los jóvenes llegan a ser redimidos, pero no todos son liberados de los efectos del pecado y la desobediencia. Hay una parte personal fundamental que hay que cumplir. Sin este reconocimiento de aplicación personal no hay nada. Entonces, Edwin, Dios nos da la posibilidad, la gracia, como vos decías ahora, Mm, pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos ha de corresponder. Es decir, Dios no lo va a hacer todo. Hay que entender que Dios lo podría hacer, sí, no, ¿cierto? O sea, sí lo podría hacer porque Él como puede, cambiarme, ajá, eso es como obligarme exacto, a eso es lo hacer que Él así. no, Él tiene el poder para hacerlo, pero exacto. por eso fue que no destruyó, dice el espíritu de profecía que por eso que no, Satanás no murió al Ujú, instante, eso te iba a decir. porque nos da ese privilegio de nosotros poder decidir qué es Libre lo bueno. albedrío. Sí, Entonces a eso me hacía mención.
Es decir, Él podría hacer muchas cosas, Él podría decir, hacer todo por nosotros para llevarnos a tomar esa decisión, pero así no funcionan las cosas de Dios. ¿Y sabes por qué te lo menciona, Edwin? Porque hay gente que cree que Dios lo hace todo en ese aspecto. Y no, nosotros debemos tomar la decisión, Dios no nos va a poner la Biblia acá al lado para leerla, no nos va a llevar a la iglesia. Debemos tomar la decisión. Obviamente Él va a hacer la parte de tratar de, por medio del Espíritu Santo, pues persuadirnos a que sigamos ese buen camino. Entonces me parece importante que tengamos en cuenta eso. Claro, Él nos va a mostrar todo. Ujú. Les voy a recomendar un capítulo, es el capítulo 30 del conflicto de los ¿Cómo se siglos, llama? causa del dolor y el Ahí pecado. está. Entonces, para que lo lean, porque habla sobre digamos, esa oportunidad que tuvo Lucifer cuando estaba en el cielo, Bueno, y ahí está. que es la misma oportunidad que nosotros tenemos. Sí, entonces, imagínense desde qué momento todo empezó como a tergiversarse o a cambiar. Entonces es importante. Capítulo 30, el conflicto de los siglos. Bueno, Edwin, cuéntanos entonces, vamos a hacer mención a tres preguntas puntuales. Recuerden que toda esta lección número 4 va a quedar en la descripción del video para que puedan ahondar más en los textos porque son bastantes y la información es muy extensa. La idea no es alargarnos mucho, simplemente dar como la apreciación general y lo importante de este tema. Edwin, cuéntanos qué textos vamos a analizar. Bueno, antes de empezar, David, yo quiero compartir dos textos con Perfecto. ustedes. El primero es Eclesiastés 12:1, Sí. que en sí es un texto muy conocido, pero nos ayuda mucho en Sí, nuestra vida joven que no presente. conozca Eclesiastés 12:1. Es porque no es adventista, es Mm. mentira. Pero es muy bueno. Ya lo busco, que es que Acuérdate. tenemos Biblia Mira que a nueva. mí me interesa, si esta Biblia es bonita, tenemos que Tenemos utilizar Biblia nueva, Biblias entonces. presencia. ¿Sabes? Me interesa antes de que empieces a leerlo, cómo empieza el texto. Acuérdate. O sea, eso nos hace mención que hey, estamos por el camino que no es. Recuerde que aquí debemos cambiar, ¿no? Entonces me Sí. parece muy chévere. Y para agregar algo a lo que usted Ujú. dijo, hay dos partes donde el Señor dice, acuérdate. Sí, Primera, ¿cuál es, David? pues la que acaba de decir, ¿no? No, acuérdate Ah, el día sábado para sí, sí, sí. santificarlo. 6 días trabajarás y harás Recorcho. su obra. Segundo es esta, Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Oiga, pero entonces, solamente en toda la Biblia se encuentran dos textos Se con encuentra acuérdate. esa Uy, parte, entonces es muy acuérdate. importante. Sí, eso es como, mire, como cuando usted le dice a su mamá, bueno, vaya, tráigame tal cosa, pero acuérdate que hay que Y traer uno se le esto, olvida. y uno se lo Cuando la olvida, mamá le dice a uno eso, acuérdese de esto principalmente, uno sabe lo otro y se y se lo olvida lo que olvida. dice acuérdate. Y entonces eso es más lo que quiere, yo creo que decirnos Dios a nosotros, que nos acordemos de esos dos puntos importantes, porque el ser joven solo es una vez. Sí, Y pues ya. digamos así que se me fue la paloma, Mm. se me fue, ahí tengo que buscarlo. ¿Un No, texto algo así? no, que cuando uno, por ejemplo, llega a una edad donde la juventud la ha desperdiciado en vicios, en todas esas cosas malas, llega a una edad donde ya está muy enfermo, Sí, ya muy, inclusive, no, siga, yo te lo complemento. y llega muy enfermo y entonces digamos que yo llegué con un cáncer. Y Sí, ya me queda muy complicado, pues se puede, pero es muy duro, ¿no? Pues yo voy a ir a predicar sobre Dios, o voy a dar un testimonio de vida de Dios que ha hecho en mí. Entonces, por eso él dice, acuérdate en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos en los cuales no tenga contentamiento. sí, exacto, David. Y mira que, haciendo referencia a eso que acabaste de mencionar, ahora escuchábamos una predicación nosotros y hablaba sobre algo similar. Tantas promesas y tantos textos que hay en la Biblia que yo sé que a muchos nos inspira y nos motiva y los estudiamos y muchos nos los sabemos de memoria, pero cuando llega la dificultad a veces se nos olvidan esas promesas, ¿no, Edwin? ¿Te acuerdas que lo veíamos ahora? Y parece que desapareciera de la Biblia todo eso que nos lleva y nos motiva a tener fuerza. Entonces es importante que nos aferremos a esas promesas, inclusive en momentos como este, quizás que a veces tenemos dificultades para poder afrontarlo con el Señor. Sí. Bueno.
Entonces, Y otro versículo, disculpe, primera David, Timoteo 4:12. otro versículo que quiero compartir con ustedes, primera de Timoteo 4, 12. 12 al 16. Bueno, vamos entonces a mirar qué nos dice este hermoso texto. Recuerda que estamos hablando aquí de este tema juvenil, haciendo referencia a la salvación que también nos acoge a nosotros. Listo, mire lo que dice acá la Biblia. Listo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y Por eso, pureza. Voy a dejarlas ahí 6 solamente. puntos. Entonces, mire, el Señor, por ejemplo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe Ujú. que ninguno tome en poco la juventud de la Es persona. que, uy, yo estaba mirando estos días y el tiempo es algo bastante abrumador en algunos aspectos. Que hace cuánto vos estás bautizando, 8 9 años más o menos, y ya mira, o sea, ya Pasa, 26 28 años, o sea, el tiempo se va y yo sé que si nosotros nos ponemos a hacer memoria, decimos, uy, perdimos mucho tiempo, uy, este año no hice nada, o perdí tanto tiempo en esta situación, o haciendo tal cosa, y ya no podemos hacer absolutamente nada con eso, porque el tiempo no se va a devolver. Ya lo que nos queda es aprovechar el presente y pues forjar lo que nos queda en esta tierra de la mejor forma. sí, como hacer memoria de eso que tal vez hicimos mal y corregirlo y Exacto. empezar a hacer cosas que agraven primeramente a Dios. Porque fuera de la vida que estamos viviendo hay otra, o es muerte eterna o es vida eterna. Exacto, y pues la idea es que nosotros escojamos vida eterna, ¿no? Todos decimos, uy, vida, nadie va a decir uno, yo quiero muerte eterna. Pues no, yo no he escuchado cuando hacen un llamado en la iglesia, ¿quién quiere ser salvo? Y alguien que no levante la mano y diga, no, yo me quiero perder. Todos queremos ser salvos, ¿no? Pero ahí da la parte de reflexión, bueno, ¿y en dónde estoy yo o qué estoy haciendo con mi vida para alcanzar ese propósito? Claro. Y algo que, por ejemplo, contemplaba el salmista, debemos nosotros contemplarlo también. ¿Qué es eso que contemplaba el salmista, David? Salmo 27:4. Vamos entonces a leer este verso para contestar esa pregunta que la encontramos en este estudio y decir qué es lo que anhelaba o qué es lo que contemplaba el salmista. Me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. Salmo 27, versículo 4. Vamos a leer este texto y vamos a hacer dos preguntas más y con eso vamos a finalizar. Listo. Mire lo que ¿Salmisto? el salmista contemplaba. Mire lo que dice. Una cosa demando a Jehová, Sí. esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y buscarlo en su templo. Me encanta. O sea, Muy es fuerte. algo, anhelaba estar cerca de Jehová. Y cuando nosotros estamos cerca de Jehová, nuestra vida es diferente. Claro. Dice el espíritu de profecía en el camino a Cristo que cada vez que nosotros estamos más cerca de Cristo, más imperfectos nos sentimos. ¿Por qué, David? Porque digamos que nos vamos dando cuenta de tantas cosas o tantos errores que tenemos, ¿no? Sí. Y Elena G. de Guay aclara algo muy bueno ahí y dice, porque el poder de Satanás se está acabando en nosotros. Eso Entonces, también es... eso es lo que nosotros debemos cada día, contemplar a Jehová y buscarlo en su templo, buscarlo a solas en nuestra pieza y buscarlo a cada instante. Así es. Mira, aquí dice que el Espíritu Santo, como yo mencionaba ahora te decía, Edwin, es el quien nos lleva al arrepentimiento, ¿sí? Es como el que nos está ahí como insistiendo, hablando. Y eso es delicado, mencionaba yo esta semana eso con alguien. Es delicado porque cuando nosotros reincidimos, como que escuchamos la voz del Espíritu Santo y como que no me importa y seguimos fallando, ¿qué llega a pasar entonces? Pues va El pecado imperdonable, menciona la Biblia. la blasfemia contra el Espíritu Santo. Exacto. Y ahí es cuando dice Apocalipsis, y el justo siga siendo justo y el Ujú. injusto Siga siga siendo justo. siendo injusto. Entonces hay que prestarle mucha atención a eso. Edwin, Hechos, hay dos textos en esta pregunta, vamos a leer uno de esos dos. Hechos capítulo 26, versículo 18. ¿A quién debemos confesar nuestras faltas? Y yo aquí quiero hacer énfasis, no sé si algún católico verá este video, con todo respeto obviamente lo decimos,
pero a ningún hombre, nunca a ningún hombre nosotros debemos confesarle nuestras faltas, ¿cierto? Como ir a confesarlo, "Oh, es que yo, nuestros pecados, algo que hemos hecho, eso nunca ha sido bíblico, en ninguna parte de la Biblia lo dice, entonces tengamos presente eso porque es algo que es evidente, ¿no, David? ¿Tú qué piensas? Claro, algo que nos, por ejemplo, hacemos o hacían mucho las personas era, digamos, creer mucho en las imágenes. Ujú. Un día, pues, entonces, y eso Y no, vos entras a un templo, pues de lo que estabas mencionando, un templo católico, ¿y qué ves? Por todos lados lo único que se ve son imágenes. sí, es que a veces creen, por ejemplo, disculpe si algunos católicos ven esto, pero ellos creen que vienen de, la iglesia católica descendió de la iglesia, por ejemplo, judía, de los sacerdotes, Ujú. de los jefes de Sanedrín. No, ellos no adoraban imágenes. Capítulo 2 del conflicto de los siglos habla que los hombres tomaron por sí y personalizaron a Dios en la forma humana de las personas, y eso es Exacto. totalmente incorrecto. Ninguna figura, ninguna imagen, ninguna pintura, nada será comparado a la verdadera presencia de Dios. Sí. ¿Listo? ¿Y qué nos dice entonces Hechos, capítulo 26, versículo 18? Si es Hechos 26:18. Miren bien. Hechos 26:18 Ajá. dice, para que las obras de sus ojos, que se conviertan en las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Entonces, ¿en quién encontramos, en quién podemos confesarnos, a quién debemos ir? A Jesús. A Jesús, muy Así bien. es. Si Él vino a morir por nosotros y por nuestros pecados, y creo yo que es la única persona adecuada para eso. Lo creo no porque sea de una religión como tal, sino porque yo, basado en lo que vemos aquí, lo que estamos estudiando, porque es esto, ¿no? Entonces, esto es lo importante, la Biblia, lo que nos dice la Biblia, y es, creo yo, lo que más debemos tener en cuenta. Bien, finalizamos entonces con esta pregunta también importante. ¿Qué sucede si confesamos nuestros pecados? Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. ¿Qué pasará con nuestros pecados o qué sucede cuando arrepentidos de verdad vamos a buscar a nuestro Dios para confesar algo que hemos hecho? Vamos a ver qué sucede. Yo creería que es una buena promesa o es un texto interesante. Primera de Juan 1:9. Sí. Sí, bueno, dice acá, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una palabra clave ahí. ¿Cuál es, Edwin? Si confesamos nuestros pecados, ¿Qué Él es pasará? fiel y justo. Ajá, y nos va a limpiar. O sea, cuando uno limpia, digamos, una pared está subiendo la limpia, aquí, pues, aquí se, yo creo que ahí se ve blanco, pero tiene unas manchitas, pero uno la limpia y queda blanquita, o sea, ya está como libre de toda Sí, impureza, pues ahí. Entonces el Señor nos limpia. de toda maldad. Y yo quiero agregar algo, un ejemplo. Si Sí, usted vaya a un amigo, le cometa un error, entonces ese amigo cada vez, no, pues usted le dice, me perdona, y la persona le dice, sí, lo perdone. sí. Pero esa persona siempre va a tener viva eso que usted cometió. Ajá. O sea que no se ha limpiado del todo. Mientras que Jesús, si nosotros cometemos pecado y confesamos nuestros pecados, Al fondo del mar. no solo nos perdona, Lo sino olvida. que olvida y nos limpia del pecado. O sea Eso que es maravilloso. ese pecado ya no sigue, digamos, ahí en el libro donde anotan las faltas que nosotros cometemos. Me parece que es una muy bonita promesa, ¿sí? Porque imagínate a Dios ahí recordándonos cada rato lo que hemos hecho, pues No, muy pues, complicado, o sea, no tendría como esa motivación al avanzar. Yo creo que eso es algo que debemos aplicar en muchas cosas. sí. Ok, Edwin, ¿cómo ves, joven? De comienzo a fin la salvación es de Cristo. Entrégate a Él, permite que esa influencia que te embarga, trabaje en ti. Aceptamos a Cristo, Edwin, y deseamos que realice su obra en nosotros. Pues bueno, ahí está lo que nosotros deberíamos aceptar como esa posibilidad de que Dios haga la obra transformadora en nuestras vidas. ¿Algo más que decir, Edwin, para finalizar? Debemos, así como David colocaba sus ojos al Señor, nosotros también debemos fijarlo fijamente a Él. Porque si nosotros colocamos dice el Espíritu de Profecía, que es la ventana El alma. de nuestra alma ante Dios, vamos a tener frutos buenos. Y quiero agregar algo que dice, el Espíritu de Profecía dice que cuando nosotros colocamos nuestra vista al Señor, nuestros pensamientos son puros y santos. Amén. Yo creo que ese es un lindo objetivo, que nuestros pensamientos lleguen a ser de esa calidad.
Y bueno, yo voy a finalizar también diciendo lo siguiente, aprovechemos el tiempo. Si el tiempo, como decíamos ahora, se nos va y en algún momento lo vamos a querer volver a traer para aprovecharlo, pero no va a estar. Entonces el tiempo es ahora, no mañana ni esta semana, es hoy mismo comenzar a poner en práctica lo que hemos tratado nosotros primeramente y también que ustedes, los que puedan ver este video, lo puedan hacer y compartirlo también. El tiempo es importante y llegará el momento donde por más que quieras hacer, por más que quieras leer, por más que quieras compartir un mensaje, ya va a ser en vano. Hagámoslo ahora que podemos. Bueno, Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana con el estudio número 5 de esta hermosa lección de Joven a Joven. Chao.